mucho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, buenas tardes. Estamos en, en un evento que a mí me alegra muchísimo. Es un encuentro con Santiago Lozano, que está aquí acompañándonos para hablar de uno de nuestros trabajos en Radio Nacional, de nuestros múltiples oficios en Radio Nacional, y es la creación de contenidos con enfoque literario, pero también con un enorme componente sonoro. Es la oportunidad de poder hablar con Santiago, entonces le voy a dar la bienvenida. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Eduardo, pues buena tarde también para las personas que se están conectando ahorita aquí a esta pequeña conversación que vamos a tener hoy. Y pues súper contento también de compartir parte de esta experiencia a la que te refieres ahora, de convertir muchas veces textos, convertir lo que surge de la imaginación del escritor, pero también esas otras realidades que se cuentan a través de formatos como el documental, como el reportaje, a través de los sonidos que pues digamos que en el rigor del día a día se convierte en parte de la rutina de trabajo, pero te permite también contar historias a las que seguramente de otro modo no te podrías acercar. Entonces ha sido una experiencia que vale la pena poder compartir con las personas que están conectándose y por supuesto siempre va a ser muy agradable recordar también parte de los trabajos que hemos hecho acá en Radio Nacional. Bueno, también tenemos que decirles a quienes nos están viendo en este momento que si quieren hacernos preguntas o tienen algunos comentarios, los pueden hacer a través del chat de la página de Filbo o donde lo estén viendo, que nos los harán llegar y pues por supuesto estaremos respondiendo y comentando y conversando a partir de lo que ustedes nos van diciendo. Bueno, yo tengo planeadas una serie de asuntos para que tratemos. Entonces, va a ser una suerte de conversación entre dos, pues nos la pasamos conversando Santiago y yo, nos la pasamos hablando de esto, pero ahora quisiéramos que esta conversación fuera con ustedes y también para ustedes los que nos están viendo. La primera pregunta que le voy a hacer a Santiago, que tiene que ver con esta experiencia, más bien está enfocada a su historia personal y a su interés por lo sonoro. Cuando nos conocimos hace ya varios años, probablemente en la entrevista de trabajo, eh, yo creo que yo le pregunté que él cómo se sentía con esto, con esa pregunta o con ese interés de contar historias con el sonido. Y él me dijo que le encantaba y que le parecía fabuloso y me contó parte de su experiencia. Yo quisiera que hablaras un poco, Santiago, de ese interés y de cuando tú empezaste a sentir que los sonidos, más allá que las palabras y las imágenes que siempre usamos, pero que los sonidos nos servían para contar algo. Pues Eduardo, yo digamos que toda la vida he sido muy inquieto por el tema teatral, por el tema histriónico. Desde pequeño siempre estuve como muy vinculado a grupos de teatro en los que me permitían precisamente desarrollar como una creatividad particular en la que podía imaginarme escenarios, en la que podía imaginarme personajes. Y el sonido, digamos que de alguna forma siempre está involucrado en todo eso. Pero diría que para entrar como en un punto de partida de esto ya en lo sonoro, ya muy puntual, digámoslo así, me tendría que remontar más o menos al 92, el año del apagón
porque ese fue un año bastante complicado, bastante extraño para todo el país. Nos mandaban a acostar más temprano, no teníamos, digamos, energía casi durante todas las noches, teníamos como apagones todo el tiempo y nos tocaba ser muy creativos. Entonces en mi casa somos cuatro hermanos. Empezamos a crear historias en estos espacios de falta de energía, donde no podíamos tener la televisión, donde no podíamos tener como esos accesos a otros dispositivos. Bueno, en la época, obviamente no internet, no teléfonos, nada de lo que tenemos ahora, pero sí despertó en mí ese instinto de ser más creativo y de tratar de contar estas historias, no solo narrando lo que uno consideraba que era el hilo, o sea, como este principio, nudo, desenlace, que es como la estructura básica de un relato, sino complicándolo un poquito más. Entonces, para hacer que los personajes tuvieran un carácter, las historias, los espacios, había que hacer énfasis en ciertos sonidos, en ciertas cualidades de la voz, en ciertas particularidades de objetos que tuviéramos alrededor para jugar con ellos y poder hacer unas sensaciones o generar unas sensaciones pues particulares que muchas estaban relacionadas por el mismo contexto del apagón con historias de miedo. Creo que muchos arrancamos por ahí con las historias de miedo. Pero también pensando un poco en eso, también soy, digamos, muy amante del deporte, no soy el mejor, pero siempre me ha gustado. Y recordaba yo en el colegio este ejercicio que uno hace particularmente de jugar con los amigos muchas veces y mientras uno va jugando va narrando el partido, o sea, asume dos personalidades, incluso a veces vitorea como si fuera el público. Entonces todos estos elementos sonoros creo que han estado en diferentes momentos de mi vida, ya pasando pues a mi trabajo profesional. Yo primero pues estuve cercano al tema audiovisual, ya después al tema sonoro, pero siempre ese apasionamiento por contar historias ha tenido como esa raíz, una raíz muy histriónica, muy vinculada a lo teatral, al juego, a esta lúdica tal vez de generar con lo que está a mi alrededor y con los mismos elementos que tengo en mi cuerpo a disposición para crear sonidos, poder desarrollar esa imaginación que en muchas oportunidades como que nosotros eh, digamos que no la tenemos tan presente, o muchas veces nosotros creemos que no somos tan creativos, pero no es sino que se presente la oportunidad y las condiciones como lo que ha pasado, por ejemplo, en estos tiempos de encierro, donde pues nos han puesto en unas circunstancias y en unos contextos que no nos íbamos a imaginar nunca, y seguramente muchas de las personas que están conectadas ahorita han tenido la oportunidad de desarrollar sus proyectos. Incluso RTVC el año pasado estuvo apostando por objetivos como con la lavadora al fondo, que era eso, era estar encerrado y cómo yo aprovecho esta oportunidad y este contexto para crear historias. Entonces creo que un poco la pregunta la respondería por ese lado, un poco hacia atrás, pero también al presente del contexto en el que estamos ahorita. Buenísimo. Esto es como para entender de dónde viene esta relación con lo sonoro, porque es ahí donde hacemos la puesta en Radio Nacional. Brevemente les voy a contar un poco qué es lo que hacemos en Radio Nacional. Bueno, hacemos muchas cosas, hacemos un jurgo de cosas y muchas de ellas han ido transformándose con el tiempo porque empezaron siendo, digamos, contenidos para al aire, para la transmisión al aire, y eso pues es súper natural en una emisora, pues que uno está al aire y tiene que generar contenidos para eso. Pero pronto las plataformas digitales empezaron a tener mucho más protagonismo y mucha más posibilidad para acoger los contenidos, porque pues al aire no cabe tanto. Y entonces, al tener unas plataformas digitales grandes y con esa disposición, pues la idea era inventarse cosas. ¿Qué vamos a meter en esas plataformas? Y desde la mirada de los contenidos literarios, empezó una indagación por construir relatos o historias que fueran más allá de lo periodístico, que quizás con un enfoque más documental, pero donde lo que sonaba nos iba a permitir construir. No solo, y esta distinción ahorita se la voy a pedir a Santiago que nos la ilumine, que una cosa es ambientar o ejemplificar con sonidos y otra cosa es contar con un sonido. Entonces nosotros dijimos, vamos a contar. Y empezamos con nuestros proyectos. La expedición Vorágine en primer lugar. Luego vino la segunda expedición, que es Caminos de Hierro. Expedición Vorágine es un recorrido sonoro por la obra de José Eustacio Rivera, tratando de reconstruir quién era José Eustacio Rivera, la vorágine y pues los lugares donde estaba ocurriendo y donde fue escrita la vorágine. Todo esto desde lo sonoro.
Luego Caminos de Hierro, un recorrido sonoro o una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia, donde tratábamos de responder o al menos indagar una respuesta sobre la relación posible que se puede establecer entre la literatura y las manifestaciones culturales y los ferrocarriles en Colombia. Pero ojo, eso parece como si fuera un contenido donde vamos a dar vamos a hacer un ensayo historiográfico de eso. No, la idea era que sonaran esas respuestas que encontramos. Y más recientemente, también muy de la mano de estos proyectos, los ficcionarios o el ficcionario colombiano. La primera temporada, que en este momento estamos abriendo la segunda temporada y aprovecho a que quienes quieran participar pueden compartir sus materiales para el ficcionario colombiano en la página web de Radio Nacional de Colombia, radionacional.co. Y el ficcionario colombiano es contar ficciones, historias de ficción, cuentos, fábulas, pero además construirles un universo sonoro. Entonces, con todo eso en mente, necesitábamos pues un equipo que pues yo hago parte de la creación de los contenidos, pero pues yo no sé cómo hacer que suenen las cosas. Yo sé cómo grabarlas y sé cómo imaginarlas en mi cabeza, pero Santiago es quien hace que las cosas suenen. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito, a desmenuzar esto de cómo hacemos que se cuenten cosas con sonidos. Lo primero, Santiago, ¿cuál sería esa diferencia? Que además es muy simpática. Me acuerdo mucho de cuando hacemos las evaluaciones para nuevos candidatos a Radio Nacional y siempre decimos, pero mira, está ejemplificando. Suena campana, dice campana el periodista y él pone una campana. Entonces, quiero que no me cuentes qué es ejemplificar, qué es ambientar y qué es construir un universo sonoro. Pues Eduardo, básicamente viene todo este tema sobre todo de ejemplificar de nuestra misma naturaleza, digámoslo así, o cercanía con estos relatos. Cuando nosotros somos pequeños nos ponen los canticuentos, nos ponen, por ejemplo, las radionovelas, toda la generación que creció con las radionovelas, ahora que Radio Nacional precisamente está con Calimán de nuevo, y estamos como retomando toda esta generación que durante los 60s y los 70s y parte de los 80, pues creció al lado del radio con estas construcciones sonoras que realmente eran demasiado figurativas. Entonces a lo que tú haces referencia de la tormenta, entonces el hombre encargado de los efectos prácticos en el escenario lo que hacía era coger una lámina de aluminio y la batía y con eso nos daba la sensación de la tormenta. Los caballos, entonces ya sabemos que la tablita para hacer los pasos de los caballos con los pocillos, toda esta serie de elementos se convirtieron en eso, en ejemplificar sonoramente pues objetos de la realidad, personajes, animales, situaciones, espacios. Cuando ya hablamos de la creación sonora como tal, a la que nosotros hemos llegado a avanzar un poco, no estamos hablando solo de situaciones o objetos figurativos, sino estamos hablando también de sentimientos, estamos hablando de emociones, estamos hablando de unos conceptos más abstractos que no necesariamente responden a unos sonidos específicos. Entonces, esa serie de contextos y esa serie de situaciones que se plantean, voy a poner un ejemplo específico en el caso de Ficcionario Colombiano. En los libretos de Ficcionario Colombiano que son construidos por Eduardo de la mano pues, de las personas que proponen su relato, en ciertas ocasiones se incluyen atmósferas, se incluyen sentimientos que tiene el personaje o que va a desarrollar el personaje durante su relato que no los podría yo describir con objetos puntuales. Entonces es donde yo como diseñador sonoro o como productor sonoro debo empezar a decir, bueno, ¿qué es un sonido de angustia? ¿Qué es un sonido de soledad? ¿Qué es un sonido que yo pueda interpretar como tal sensación, deseo, objeto, en fin? Y que eso precisamente no solo responda a lo que yo me imagino que debe ser, sino sobre todo que la persona que lo va a escuchar lo decodifique de esa forma, que creo que ese es el mayor reto a la hora del té, porque para mí y mi bagaje, mi experiencia de vida, mi contexto personal, pues me va a generar esos sonidos unos recuerdos específicos o va a traer a mi memoria unos momentos, colores, sensaciones específicas, pero tal vez a mi oyente no. Entonces, de ahí que ese trabajo sea como de una sensibilidad especial en la que no solo tiene que ver recreación, por ejemplo, con objetos que hayamos tomado en el trabajo de campo, con la grabadora, en fin, sino también la experimentación un poco con lo que nos permiten las herramientas. Entonces, cuando ya contamos con software de montaje y de edición de sonido, él nos permite jugar con una serie de
efectos sonoros que van más allá de lo que de pronto prácticamente nosotros, o de la manera práctica, por hacer referencia como a lo que diríamos en cine, de efectos prácticos, pudiéramos lograr con las grabadoras o pudiéramos lograr con los efectos que vienen en los bancos de sonido, sino que tenemos que ir nosotros más allá y empezar a hacer una serie de combinaciones de elementos que son figurativos con otros que no lo son tantos para generar estos escenarios, estos espacios, Eduardo. Ojo que aquí ya Santiago pisó los terrenos pantanosos y complicados de lo abstracto. Lo abstracto. Es que vamos a contar un poco la experiencia. Voy a contar la experiencia de Caminos de Hierro, para que entiendan qué quiere decir esto de construir a partir de materiales que se trabajan y con ellos se generan cosas que no están en los materiales. Voy a tratar de explicarlo con el ejemplo. La expedición funciona de la siguiente manera. A un grupo de personas en Radio Nacional se nos ocurre de qué queremos hablar desde la mirada literaria. Aparece el tema literatura y ferrocarriles. Entonces planeamos una ruta de salida, una ruta, un recorrido por el país y ubicamos una serie de personas con quienes quisiéramos hablar en las diferentes regiones sobre esos temas. Hasta ahí tenemos casi que el trabajo periodístico, que es el más común, y es tener fuentes, recoger información y demás. Pero como nuestro objetivo no es solamente periodístico ni informativo, sino que es una experiencia sonora, entonces además llevamos a un productor de sonido, en este caso a una productora de sonido, a Dayana Campos. En la expedición Vorágine fuimos con José Luis Mantilla, y la función de ese productor es, con otro equipo de audio, capturar lo que, y esto por eso me detengo un momento porque es difícil decirlo, pero es capturar el sonido del mundo, lo que suena en el mundo, que puede ser parte de la conversación que estamos teniendo o puede ser un ambiente, unos pájaros que cantan, un río que corre, un motor de un carro, unas personas hablando, una cantina, una tienda, lo que sea, que desde la sensibilidad que hemos ido formando, identifiquemos como esto es un material que posiblemente utilicemos a la hora de construir universos sonoros. Les voy a poner un ejemplo. Caminos de Hierro es una expedición que recorre un montón de lugares, un montón de lugares. Entonces se vuelve fundamental la sensación de viaje, ¿sí? Desplazamientos, ir de un lado a otro. Y pues no podemos decir, la idea no es esa, y entonces viajamos de un pueblo al otro, sino desde lo sonoro construir el viaje. Entonces estamos en el territorio y con la grabadora en la mano, todo el tiempo muy atentos con los micrófonos, decir, este sonido de estos frenos de esta buceta, más esa voz vendiendo chiras en el terminal, grabémosla. ¿Por qué? No sabemos, porque más adelante probablemente la vamos a utilizar. Bueno, entonces ahí recogemos ambientes y voces, básicamente. Ambientes y voces. Y con ese material yo me encargo de escribir guiones. Guiones que son encontrar los apartados de las entrevistas que nos sirven o que nos permiten contar lo que queremos. Eso es una parte de los guiones. Pero también en empezar a encontrar con qué recursos construimos el universo sonoro de eso que se quiere contar, donde la palabra no sea solo la protagonista. Y viene un trabajo que es arqueológico, porque consiste en esas 200 horas de ambientes, paisajes, timbres y demás, empezar a escucharlas e identificar, utilizar este pedacito en el que el vendedor dice, Bogotá, Facatativá sale, porque ese pedacito me permite informarle al oyente desde el material que nosotros íbamos de Bogotá a Facatativá, sin que nosotros lo tengamos que decir. Entonces, ojo que aquí es donde viene el trabajo. Yo escribo un guión en el que cuento más o menos lo que quiero, selecciono los fragmentos de las personas con las que vamos a hablar, selecciono un poco de ese universo sonoro para irle indicando como a qué debería sonar, redacto eso y se lo paso a Santiago. Y Santiago tiene problemas. Entonces, te voy a pedir, Santiago, que nos cuentes ahí qué empieza a pasar con esa
echada de agua caliente, que es un problema. Ahí hay varias cosas interesantes en lo que estás contando y que muchas veces cuando uno en Spotify, por ejemplo, pone los 10 capítulos de Caminos de Hierro, uno no se imagina ese trabajo arqueológico del que estás hablando, porque realmente se escucha muy lineal. Incluso la estructura de los 10 capítulos hace un trazado que se convierte en mapa de alguna forma, porque como lo estabas contando al inicio, Caminos de Hierro pues trata de hacer estas rutas o estos circuitos por los cuales se movía el ferrocarril a partir de unos libros, a partir de unos autores, de unos poemas, a partir de la música, a partir de una serie de elementos que están increíblemente bien estructurados, pero que cuando empieza todo no están tan estructurados, cuando empieza todo es un mar, como estás diciendo tú ahora, de insumos, que no solo en volumen son muchos, porque es que estamos hablando de muchísimo material muy pesado, material de horas y horas de sonidos que a veces uno no entiende cuando lo recibe en este disco duro que me entregan a mí como, bueno, y esto a qué hacía relación, sobre todo en mi caso, que yo no estuve en el viaje de Caminos de Hierro, para mí todo fue sentarme frente al computador y bueno, ¿cuál fue la ruta que hicieron? De esa ruta, Eduardo me está diciendo que nos puede servir de pronto contextualizarnos o ponernos en el espacio específico de una casa, por ejemplo, abandonada o de un espacio que en algún momento fue una estación de tren y esto nos tiene que dar una sensación particular de no solo de las personas que están hablando ahí habitando un espacio que en este momento está a punto de caerse, sino tal vez esa sensación también un poco de la soledad que se vivía ahí, del abandono que se vivía ahí. Entonces son una serie de elementos que se combinan de una forma que uno dice, ya después cuando pasa el tiempo y vuelve uno a retomar y a escuchar la serie completa, dice, es increíble porque en su momento tocó hacer mucho trabajo de carpintería. Incluso para los relatos uno dice, no, pero es que sentarse pues a hablar con el personaje y que el personaje te cuente la historia, después tú lo pones y de fondo le pones cualquier cosa de una musiquita y sale. En este caso era hacer hablar a las personas, porque si hay un elemento importante hoy en día en la forma en que nosotros consumimos audio, es que cuando algo no es dinámico, cuando algo no te engancha, te pierdes. Y estos relatos muchas veces eran muy interesantes, pero eran relatos en los cuales la persona divagaba mucho, o sea, los personajes a veces se van por las ramas, a veces tienen demasiadas muletillas en lo que nos dicen, y si nosotros dejamos ese material tal cual como viene, pues nuestro público, la persona que se va a sentar a escuchar la serie, se nos va a perder totalmente y se nos va a desenganchar. Entonces, otro de los retos era eso, era poner a hablar a la gente, ya que la gente pudiera tener como esa coordinación un poco, pues obviamente dentro de lo que implica no afectar su relato, porque es un trabajo de edición como cualquier trabajo de edición, en el que uno debe respetar obviamente la voz de la persona y lo que dijo en el contexto en que lo dijo, pero sí hacer que sea atractivo, sea agradable para la persona que lo está escuchando y sobre todo que en esta unión como de elementos, pues para las personas que digamos no son tan conocedoras del tema, nosotros tenemos como una serie de capas, digámoslo así, cuando trabajamos con sonido. Entonces tenemos unos planos, primer, segundo, tercer plano. Estos planos al estar juntos tienen que sonar como una mezcla perfecta, no puede sonar como retazos de diferentes cobijas. Y en este caso estamos hablando que cada capítulo de Caminos de Hierro, por ejemplo, atravesaba 3, 4 ciudades en un solo capítulo. Y el reto era hacer, pues, generar esa fluidez en esos pasos, porque estamos hablando de horas de viaje, como contabas tú ahora. O sea, no es tanto como al día siguiente los muchachos emprendieron su viaje con mochila al hombro, porque eso no existió en Caminos de Hierro. Caminos de Hierro se cuenta solo y creo que ese fue uno de los retos más interesantes. Yo lo asemejo con una road movie en el que la imagen es la que nos está contando que sí, que fulano, sultano y mengano están montados en un jeep atravesando Estados Unidos, por ejemplo, o bueno, lo que sea. En nuestro caso no, entonces el reto era como hacerle entender a la gente que llegamos a Manizales, entonces el recurso fue, no, se grabó la voz del aeropuerto y preciso en los autoparlantes del aeropuerto estaban diciendo próxima salida a Manizales, no sé qué. Esa serie de elementos solo se consiguen en el trabajo de campo y eso es una de las cosas que a veces como productores nos falla y es que todos decimos, no, eso en edición, en el banco de efectos y sale. Hay cosas que no se pueden recrear. Por más que uno sea talentoso, virtuoso, pague un banco carísimo de sonidos, hay cosas que si uno no las hace desde el trabajo de campo, no las va a obtener. Por eso siempre es mejor que sobre material a que vaya a faltar material. Y una de las cosas en las que Eduardo, al momento que hacíamos el montaje de Caminos, por ejemplo, era mirar la gráfica que tiene
nuestros audios y decir, bueno, en esta parte, esta es una parte llana, digámoslo así, de nuestro audio, pero aquí hay unos piquitos. ¿Qué pasó en esos piquitos? En esos piquitos había algo que cambió sonoramente y que nos puede dar un elemento narrativo, una tos, unos niños hablando, el sonido de las brujitas andando por la carrilera, todos esos elementos que están ahí escondidos requiere de mucho trabajo porque es escuchar y escuchar y escuchar y después decir, bueno, ¿y esto cómo lo combino con lo que estaba contando acá? ¿Y cómo hago que al final la persona que lo escuche tenga o se genere en esa persona esa sensación de viaje? Eso es un reto bien interesante. Por el lado de ficcional, digamos que es un poco más sencillo porque son ficciones. Y digamos que las ficciones no te dan ese reto de lo documental. Y sobre todo cuando uno trabaja, y eso es algo que siempre me gusta hacer la claridad, en un contexto como la Radio Nacional de Colombia, la gente espera que eso le suene a Colombia. Entonces nosotros no podemos jugarnos el pellejo, por ejemplo, poniendo un pájaro en una región a la cual no pertenece, porque la persona que lo escuche y es de esa región se va a dar cuenta y va a decir, eso acá no suena así. Por ejemplo, no sé si era Eduardo, me parece que es en Ibagué, que hay a una hora del día hay como unos grillos que suenan pero súper fuerte y eso lo usamos en esa zona específica porque si la ponemos en otro lado, el oyente que sea de esa región va a saber que no es de ahí. Entonces creo que nosotros teníamos una responsabilidad también, y es una responsabilidad no solo con el presente, sino entendiendo que la Radio Nacional es como también ese acervo de sonidos, y lo ha sido siempre, de Colombia. Entonces el día de mañana que alguien quiera relacionar cómo era nuestro país a través de esta serie en el año 2019 y 2020, pues y recurra a estos archivos sonoros, pues va a tener digamos, una fonoteca muy importante de donde extraer muchas cosas interesantes. Incluso el trabajo que se ha hecho tanto en Vorágine como en Caminos de Hierro ha alimentado otras cosas como los mismos ficcionarios a la hora uno de tomar atmósferas específicas. En los ficcionarios, por ejemplo, son relatos de diferentes regiones. Entonces teníamos una de Santander, teníamos una del Valle. Entonces, cuando se hizo el viaje del Valle, entonces ya tenemos unos sonidos referenciales que nos pueden servir para ambientar y ya no caemos de pronto en el error de incluir atmósferas que no pertenecen o no corresponden a ese lugar. Entonces creo que todo eso para decir un poco que es una gran cantidad de material que se explora, pero también una gran cantidad de material que hay que dejar para contar lo que es. Entonces, es clave también saber aquí que eso es algo que, digamos, le admiro mucho al trabajo que hace Eduardo y es qué es lo que tú incluyes, pero también qué es lo que no incluyes. Porque eso es una decisión bien difícil. Es una decisión editorial prácticamente, después de tener un trabajo de campo tan exhaustivo como el que se hizo para las diferentes expediciones y ya sentarse uno a decir, bueno, esto tiene mucho trabajo, pero en definitiva nos tenemos que ir por esto y por esto. Entonces, para mí, digamos que ya es un poco más masticadito, por decirlo de alguna forma, pero igual es un trabajo bien, bien duro de sentarse mucho tiempo y de hacer procesos también, obviamente con los sonidos, porque muchos de los sonidos también que se capturan en el terreno no son tan limpios como uno los quisiera, pero entonces queremos destacar particularmente, recuerdo siempre para Caminos una mosca. Eduardo quería incluir una mosca en un pedazo, pero la mosca no sonaba lo suficientemente duro. Entonces toca ecualizar la mosca para que nos dé la sensación, y esa sensación un poco también de 360 grados, porque a eso no la jugábamos, a hacer paneos. Me acuerdo siempre que con Eduardo nos ubicábamos frente a los monitores que teníamos en el estudio en ese momento y decíamos, no, acá tenemos que generar la sensación de que este personaje nos entró por acá, pero de un momento a otro se nos cambió de lugar. Que hoy en día hay mucho de eso, sobre todo con el soundscape, con estos nuevos formatos que se están generando de paisaje sonoro, de estas atmósferas en las cuales uno puede incluso sumergirse a través del sonido, con diferentes tecnologías que te permiten a ti, digamos, como recrear espacios completos. Nosotros quisimos hacer parte de eso, obviamente, pues con las limitantes, digamos, de las plataformas a las cuales va destinado lo que hacemos, porque pues no están destinados al 5.1, sino para que cualquier persona que lo quiera escuchar en Colombia en un celular normal, en un computador normal o a través de la misma radio, porque los capítulos se emitieron por la radio en FM, lo puede hacer sin perder esa sensación que nosotros quisimos generar en el momento de producirlo. Ahí acaba Santiago de tocar nervios profundos. El primero, y el archivo sonoro. Ojo que aquí empieza un trabajo que va más allá de los resultados y se convierte en el valor del proceso. ¿A qué suena Colombia? Esa fue una pregunta que nos hicimos
cuando estábamos en la expedición Vorágine. Viajábamos por 7 regiones, ¿sí? Por Cundinamarca, Boyacá, eh, Tolima, Huila, el Caquetá, Inírida, el Putumayo. ¿Y a qué suena Colombia? Pues resulta que Colombia no suena a una sola cosa, Colombia suena a 1000 cosas. Sin embargo, hay un sonido que, tengo que decirlo, parece el sonido nacional y es el de las motos. A toda hora, en todo lugar, va a sonar una moto en Colombia. Sí, Bueno, hay algunos lugares en los que no suena, pero en la mayoría suena una moto. los vendedores de vidrio. Por todo lado. Pero empezábamos a encontrar las particularidades de los sonidos. Y eso abrió la puerta inmediatamente a la necesidad de un archivo más o menos organizado del material sonoro. ¿Y por qué digo más o menos organizado? Porque es que hasta ahora existen, o están empezando a existir, y en Radio Nacional estamos trabajando en eso en RTBC, unos, ¿cómo se llama eso? Unas motores de búsqueda sonoros, donde uno pueda poner tal sonido de tal región y decir, apareció en tal contenido y, y tener acceso a la fuente original, al audio original. Pero pues nosotros empezamos esto de manera mucho más precaria. Entonces, eran un montón de carpetas que decían salida uno, paisaje llanos orientales uno, con alguna anotación que es como, por ejemplo, zumba una mosca o Sí. relincha un caballo. Eso iba a decir, el nombre tiene apellido porque es, por ejemplo, eh, Valle, bueno, la ciudad. Después de la ciudad empieza a decir en el orden en que están apareciendo los sonidos en el audio, va el nombre completo. Entonces, Plaza Central, niños corriendo, cae no sé qué, pájaros tal. O sea, va en el orden en que lo va a encontrar uno. O sea, es una forma muy, em, digamos, inteligente de denominar o de hacerle una nomenclatura a estos sonidos. E incluso la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen claqueta al inicio. Entonces el productor de campo graba, estamos en tal parte, toma tal, de tal cosa. Y de ahí pues ya uno se orienta. Pero el nombre me pareció también clave. Incluso hoy en día, cuando se hizo el montaje de Ficcionarios el año pasado, era muy fácil buscarlo porque entonces tenía la necesidad, por ejemplo, risas niños. Entonces, ¿qué hacía? Risas niños. Acá en mi archivo de lo que fue Caminos de Hierro. Entonces me aparece plaza de mercado de tal parte, niños haciendo tal cosa. Colegio de tal región, niños hablando con el profesor. Entonces, es una manera que, digamos, se convierte en legado para este proceso del que menciona Eduardo, que es la neurona que está generando ahora para la búsqueda de contenidos sonoros RTBC y que me parece que va a ser fundamental para lo que se produzca de aquí en adelante. Sí, nosotros éramos mucho más precarios que Neurona, nosotros éramos a punta de títulos. Ese es el mérito completo de nuestra productora de campo, Dayana Campos, que se le ocurrió hacerlo así y resultó ser tremendo. Entonces, miren, tenemos ese material organizado. Por otro lado, hay una carpeta o hay unas carpetas que son las entrevistas, que son los diálogos con los invitados. ¿Y qué es eso? Archivo. De ese archivo que en Caminos de Hierro, yo no sé, puede llegar a las 300 horas de grabación o algo así, es una salvajada, eso es una cifra que no logro ni entender. Em, Quedan 3 horas y ahí viene el otro punto que está tocando Santiago. ¿Qué vamos a escoger? Y ojo que no es que vamos a desperdiciar, porque empezamos a entender desde la expedición Vorágine que nosotros construimos archivos sonoro de Colombia. Así como hay una área de RTBC que es señal memoria y que está enfocado en el manejo de materiales audiovisuales y sonoros, pues del pasado, nosotros tenemos que empezar a pensar en el legado que vamos a dejar, el legado sonoro. Y eso consiste justamente en empezar a entender qué vamos a grabar, la responsabilidad de determinado grupo musical en determinada vereda del Huila hizo una interpretación de tal canción. Estoy hablando de un caso particular de unos niños que interpretaron una canción en, en el Huila y que quedó en Caminos de Hierro. Y, y ese registro es único en Colombia. Y nuestra responsabilidad es preservar eso. Entonces, las expediciones, este trabajo sonoro o este trabajo de construcción de historias con sonidos, arranca en este caso que estamos hablando con la captura de los sonidos, se nos ha convertido en una responsabilidad de archivo. Entonces, tenemos la responsabilidad de archivo, pero tenemos la decisión editorial, la llamó ahorita Santiago, me parece perfecto ese nombre, editorial
de qué contar. Y luego viene una magia, quiero compartirles, es nuestro secreto de cabina y es nada de lo que suena en Caminos de Hierro se grabó así. Ojo que esto es el secreto. Nada, nada está tal cual quedó grabado. Y aquí viene el anecdotario. Siempre nos preguntan a Santiago y a mí cuando, y en su momento cuando estaba José Luis Mantilla, pero ¿y ustedes qué hacen ahí encerrados horas y horas haciendo ese especial? Y siempre me preguntan, pero ¿y cuándo salen especial? Y yo no, pues en un mes, 2 meses, cuando estamos acostumbrados en la radio y en los medios que todo es muy rápido, muy efectivo. Y la respuesta siempre es la misma y es, estamos editando y montando. Estamos editando y montando consiste en que una intervención de 8 minutos de una persona se debe poder convertir en una intervención de 1 o 2 minutos, justo con el tema importante que dijo esa señora, esa persona en esos 8 minutos, más toda la construcción sonora que lo va a acompañar para completar lo que queremos decir como realizadores. Y eso empieza, la edición de la que habló ahorita Santiago de las voces, la selección de los sonidos capturados y con eso lo que hemos llamado la construcción del paisaje sonoro, porque capturamos ambientes, pero construimos paisajes y construimos es componer un plano que va a ir, y aquí es, me encanta esto, yo siempre he querido tomarle fotos a esas gráficas de las sesiones de los Caminos de Hierro, pues de los capítulos, que son como 17 canales, a veces son 7, a veces son 8, a veces son 10 canales, donde va, por ejemplo, un viento. Ese viento se va a cruzar con, no sé, una moto que se atravesó en el camino. Esa moto que se atravesó en el camino se transforma o se funde con un pájaro que canta, mientras también llora un niño de fondo, que todo eso nos va a llevar a la sensación de un hogar y en ese hogar va a ocurrir la entrevista. Y esos son 5 canales de audio combinados para generar la sensación de que nos transportamos, nos transformamos. Nosotros los llamamos ¿cómo se llama? Las transiciones. Y hacer esas transiciones se ha vuelto una magia. Y es la posibilidad de convertir un lugar en otro desde lo sonoro. Y eso nunca se grabó así, porque eso es imposible grabarlo. Eso no existe. Eso lo creamos a partir de la experiencia. Y en ese trabajo nos demoramos horas, de horas, de horas, encontrando cuál sería la manera de afinar esa transición con naturalidad. Y en este caso le voy a pedir a Santiago que nos cuente en particular el arranque de Caminos de Hierro, que además tiene material de archivo, porque no solo nos basamos en el material que capturamos, sino también el material de archivo que nos facilita señal memoria, y que es un audio como pues una radio, un radioteatro en el que hablan justamente los ferrocarriles. Entonces cuéntanos cómo fue un poquito armar ese arranque de Caminos de Hierro. Pues Eduardo, además del material de archivo que enriquece tanto este primer episodio, o sea, que nos da como ese punto de partida, creo que también el incorporarse ustedes como parte del relato, quienes viajaron en esta expedición, me pareció que fue clave, ¿no? Porque nosotros empezamos haciendo referencia a que precisamente hay una necesidad de crear una nueva expedición y entonces Eduardo, escuchando parte de estos relatos de señal memoria, de esta voz que si el oído no me falla, parece ser Gloria Valencia o alguien muy similar a Gloria Valencia porque el timbre es prácticamente ella, diría yo, o sea, puede que me equivoque, pero para mí es ella haciendo como esta introducción a los ferrocarriles colombianos y dándonos toda esta atmósfera de la estación del tren saliendo, con ese, con ese scratch que tiene el vinilo, el sonido propio pues del archivo. Nos empieza a generar una sensación desde el inicio de que vamos a hablar de algo que tiene incorporado en su ADN la historia de Colombia. El reclamo cuando se estrenó, yo recuerdo muy bien Caminos, el día que lo presentamos, la gente decía, es que esto es volver a mi infancia, esto es volver a mi papá, a mi mamá, al viaje que hicimos a la costa por primera vez, porque la gente decía, el tren no debió desaparecer, ¿por qué dejaron desaparecer el tren en Colombia? Entonces creo que eso sirvió como de alguna forma línea narrativa para Caminos de Hierro. Y fue, Eduardo está escuchando este archivo de señal memoria y pum, se le prendió el bombillo y dice, ahora vamos a hacer una expedición en la que vamos a
conocer qué fue lo que pasó con la historia de los ferrocarriles, pero a través de esa historia cómo esto está relacionado con los libros, con la música, con la cultura, con la poesía, porque algo que tiene interesante es esa combinación de estos elementos a los que estoy haciendo relación, es la memoria histórica, porque hay personajes muy históricos que se incluyeron esas voces y que creo que van a ser también parte de esta memoria que se construye todos los días en la Radio Nacional. Pero también hay cosas muy nuevas, los semilleros de escritores nuevos, los grupos infantiles de lectura que hay en algunas de las ciudades, los músicos con los que se pudo hablar, las hermanitas Calle, por ejemplo, Valverde en el Valle, me parece que eso es un testimonio, escuchar la voz de él es una cosa increíble porque en algún momento que necesitemos nosotros hacer referencia histórica, su voz ya la tenemos ahí registrada y por una entrevista larguísima. Lo que pasa es que el fragmento que suena en Caminos es un pedazo muy corto para lo que es esta entrevista. Entonces creo que esa combinación y ese juego todo el tiempo del elemento memoria con el elemento actual, dándonos como esa línea narrativa, es clave. Además de eso que empezamos a jugar también con las voces de Eduardo, la voz de Dayana, la voz de Esteban, ay, se me olvidó el nombre. Diego, De Diego, qué pena, Diego. este Y la es voz nuestro de, equipo. y la Ahí voz de Santiago Diego. está nombrando al equipo porque somos yo como director y realizador, Dayana Campos como productora de campo, de audio en campo, Santiago como productor de audio en estudio, Diego Alfonso como productor general y Esteban Herrera como nuestro realizador audiovisual. Entonces, lo que está diciendo es que ahí estamos todos metidos. Y se hicieron parte del relato. Incluso ya estando en Bogotá, eso fue algo que es curioso, nosotros tuvimos que grabar cosas con ustedes haciendo esta referencia que estaban en el viaje. Entonces, como se convirtió en esa línea narrativa, me acuerdo mucho encerrarnos también en la cabina de grabación con Eduardo y Eduardo diciéndoles, hey, Dayana, Diego, tenemos que movernos porque nos va a dejar el bus, vamos en la ruta no sé qué, vamos rápido. Entonces era muy chistoso porque eso no estaba, digamos, dentro de lo que tú dices, o sea, el ficcionario el ficcionario no, sino Caminos no está lo que se graba, sino son cosas que se construyen en el proceso, tanto de la grabación como en el proceso de montaje, e incluso en esta clase de falsetes, lo llamo yo de alguna forma, o de falsas situaciones con las que construimos el relato. Y era esto de yo soy el que me pierdo del grupo, entonces yo siempre estoy tratando de ubicar a los demás y de pronto yo quiero parar a comprar un helado, que era siempre me acuerdo de esa situación, de, ay, Eduardo casi lo deja al bus porque se fue a comprar un helado. Entonces son esas dramatizaciones que le dan un elemento también un poco de ficción a, a Caminos de Hierro, pero con una intención totalmente documental. Entonces me parece que desde el inicio es ese elemento que nos da el punto de partida, con estas voces un poco vintage, un poco de memoria, hasta lo que es ya el final de la expedición en el recorrido en el que pues ya es muy en nuestra situación, en contexto actual, que digamos yo podría seguir haciendo 10 capítulos más, yo creo, de Caminos de Hierro, no solo con el material que quedó, sino con otras posibles caminos que se podrían tomar dentro de cada historia que se generó ahí. Y creo que fue una combinación muy acertada narrativamente para lograr unir toda esta cantidad de elementos y sobre todo para trazar ese mapa al que me refería al principio. O sea, como que esto tenga una coherencia, o sea, porque es un viaje demasiado largo, pero tiene coherencia. Porque en la ruta que cuando uno lo escucha, uno dice, pero bueno, ¿y este camino cómo lo transporta de esta parte a otra parte, del uno al 2 del 2 al 3 del 3 al 4? Pero todo quedó tan bien confeccionado que es posible. O sea, si uno quisiera hacer una cartografía de esto, es posible. Ahí hay un tema que es tremendo y es eh, el hilo conductor, como, claro, y hay que recordarlo, lo dijo ahorita Santiago. Nuestros oyentes, espectadores, nuestros públicos son como niños desjuiciados a los que no les gusta hacer fila y todo el tiempo quieren irse a hacer otra cosa. Pues digo, imaginémoslos así, como personas que quieren irse de nuestra sintonía. Entonces por eso se habla de capturar audiencias, como de traerlos. Aquí no vamos a hablar de capturar audiencias, se llama es de seguirnos en la invitación que les hacemos a la experiencia. ¿Cómo lograr eso? Entonces ya hemos visto que hay un componente sonoro enorme, ¿no? Hay un diseño de sonido para que haya una experiencia alrededor de lo que les estamos contando. Pero eso no basta. No es suficiente porque eso es exigente de alguna manera. Y ese fue parte del experimento con Expedición Vorágine,
que tiene un capítulo, que es el capítulo final, eh, que es de 20 minutos y que es realmente una salvajada de trabajo el que nos costó, porque tratamos de representar un viaje de yagé, porque en algún momento de la vorágine se habla sobre el consumo de yagé por las comunidades indígenas. Nosotros como expedicionarios hicimos una toma de yagé y tratamos de construir la experiencia del yagé en el que se iban a combinar nuestra experiencia como seres del siglo XXI y lo que estaba ocurriendo en la vorágine, en la obra de José Ignacio Rivera. Eso es, pues, realmente alucinante. La verdad es, para mí es uno de los pasajes más interesantes de la expedición, más divertidos, pero también más difíciles de hacer. Y de todas maneras, ahí había una pregunta y es, ¿y por qué se va a quedar escuchando el oyente este delirio de alguien que está en el yagé? Pues teníamos que encontrar el hilo narrativo. Iba a descubrir algo, esa persona que está en el delirio del yagé iba a descubrir algo al final. Y eso quedó como una enseñanza fundamental para el trabajo de Caminos de Hierro, y es no perder los hilos narrativos. ¿Qué vamos a seguir o qué vamos a perseguir en cada una de estas visitas? Y lo primero en un hilo narrativo, y esto tiene que ver mucho más con la composición narrativa, que es parte de mi trabajo como escritor, siempre es, bueno, pero ¿y quién cuenta? ¿Y qué cuenta? ¿Y por qué cuenta? Y ahí era donde, y esto es interesante, la realidad es un grupo de expedicionarios, que somos Diego, Dayana, Esteban, yo y Santiago, queremos hacer esto, pero en el material recogido no tenemos insumos para eso. Y entonces, ¿cómo contamos eso que sí es real, pero del que no grabamos nada? ¿A qué me refiero? Les voy a contar la anécdota que es divertida. Al inicio de la expedición, yo le pedí a todo el equipo que hiciéramos un grupo de WhatsApp y que todas las comunicaciones las tramitáramos a partir de audios por ese WhatsApp, pensando que ese grupo me iba a servir de insumo para, para la construcción de pues de los viajes. Y lo cierto es que el grupo terminó siendo muy importante, muy funcional, pero las conversaciones no me servían a la hora de montar para el audio que necesitábamos, pues porque las cosas importantes sencillamente no las hablamos por teléfono, las hablamos en persona. Entonces, de eso teníamos algunos audios en cafeterías o una charla, pero con súper sucio el audio, ¿no? Entonces, lo importante que era yo invitar a los compañeros a la expedición, no lo teníamos grabado, pero ocurrió. Entonces, falsear la realidad. Ojo que se vuelve, el evento ocurrió, pero no tengo insumos para construirlo, pues lo tengo que recrear. Y eso también hace parte de entender el hilo narrativo. Tengo que recrear las situaciones reales que me permiten entender por qué una persona decidió ir de un lugar a otro buscando algo. Y me acuerdo en particular de la Tatacoa, que es divertido, y es, Eduardo, apúrele, que es que ya vamos, tenemos una cita con fulanito que nos va a hablar de tal tema. Y yo diciendo, no, ya voy, estoy grabando un audio. El episodio ocurrió, en efecto. Estábamos grabando un audio, estábamos grabando El silencio del desierto de la Tatacoa, que en realidad es un crepitar muy bello de hojas. Me estaban llamando, me estaban enviando mensajes por WhatsApp, pero escritos, diciéndome eso. Y esa motivación no la teníamos para conectar los episodios. ¿Por qué no vamos a ir a tal pueblo a escuchar a tal persona? La motivación no estaba, entonces tuvimos que recrear la situación. Y así poco a poco se va construyendo el hilo de por qué estos expedicionarios, estos personajes que son entre reales y construidos, van yendo de un lugar a otro. Todo eso nos lleva a una pregunta que le quiero además hacer a Santiago, que siempre es mi, donde me quito el sombrero, y es cuando yo le digo lo más abstracto de todo, y es cuando ya no tengo recursos ni siquiera y le digo, necesitamos que esto suene como melancólico. Por ejemplo, en Entre Líneas, que es otro de los contenidos que hacemos, o en el ficcionario, le digo así, melancólico, porque yo ya no tengo más recursos, porque tengo, ni siquiera tengo un sonido en mi cabeza y apelo a la pura experticia de él. Quisiera que nos contaras ahí, ¿cuál es el proceso que haces para lograr encontrar esa atmósfera sonora que aporte o que se convierta en eso que yo estoy sugiriendo? Pues es un poco lo que decía yo al principio y parte en un primer momento de lo experiencial, o sea, de qué relación tengo yo con esas sensaciones.
Entonces, cuando en algunos casos, por ejemplo, para contenidos que están pensados para podcast, que tenemos unas limitantes en materia de uso de derechos para las personas que tal vez no están tan relacionadas, uno no puede incluir algunas músicas o algunos archivos en sus contenidos si no tiene la autorización, acceso y demás, porque pues te bajan el contenido y además de eso puede uno pues meterse en algún tipo de inconvenientes. Entonces uno digamos que parte de esas sensaciones se las genera la música necesariamente. Entonces cuando uno no puede apelar a un contenido musical personal o que a nivel un poco de la vivencia que uno sabe que la música representa para ciertos grupos de personas en relación a que ya son, digamos, de alguna forma posicionadas canciones específicas o tipos de tonadas o tipos de ritmos o tipos de instrumentaciones que generan esas sensaciones. Se apela bastante a esta creación, como decía al inicio, de sonidos muy abstractos a partir de atmósferas que existen. Entonces, por ejemplo, en el caso de la melancolía, cuando yo tengo una toma de viento fuerte, bien creada, por ejemplo, la puedo pasar por alguna serie de procesos en la edición, de añadirle ciertos plugins, de añadirle ciertas cualidades o destacar ciertas cualidades que tiene el sonido que en un escenario, digamos, de escucha normal, consciente, no me generan nada, pero al ser tratados, al ser, digamos, procesados de unas formas particulares, agregándoles ciertos elementos, pueden lograr esta creación de estas atmósferas. Entonces, como decía al inicio, es tomar elementos que tal vez representan de forma figurativa una cosa, pero que procesados pueden representar otra, no necesariamente alejada a su significado o a lo que, digamos, mentalmente representa como imagen, pero que sí me dé o me destaque mejor unas cualidades, unas características de ese sonido que me generen esas sensaciones. Ahora también tiene que ver con el tema de lo que hablamos al inicio de los planos sonoros. Cuando yo ubico un sonido en cierta parte, porque siempre nosotros nos pensamos el sonido como algo que está en derecha e izquierda, porque así nos lo han enseñado siempre. Tenemos left, right en audífonos, en parlantes, en nuestros dispositivos siempre nos los dan así. Tenemos derecha e izquierda. Pero el sonido va más allá. El sonido puede estar atrás, puede estar arriba, puede estar abajo. Entonces, la posición en la que yo ubique también a la hora de hacer un montaje de un sonido me puede generar también ciertas sensaciones. Por no hablar de lo binaural, que ya nos metemos en otros escenarios con el sonido que es más complejo, que, con este sonido que incluso puede ser bueno, no sé si la palabra sea adecuada, pero sí puede ser un poco estimulante la palabra mejor. O sea, lo que llaman las drogas sonoras, en las cuales yo puedo con frecuencias, con la modificación, alteración de frecuencias, generar sensaciones en la cabeza de una persona. Que eso es algo que todavía no hemos explorado mucho, pero en otros países sí lo vienen desarrollando hace bastante ratico, el tema de los sonidos binaurales en los que yo puedo trabajar con este posicionamiento un poco que tiene la percepción humana del sonido para, a través de frecuencias que muchas veces no alcanzamos a capturar dentro de nuestro rango de escucha, jugar con esas sensaciones que puedo generar físicas. Entonces, digamos que nuestra exploración todavía no ha ido tan allá, pero un poco de esa forma es que uno lo puede trabajar. Y pues digamos que en un terreno un poco más amable, para generar, por ejemplo, contenidos para radio, pues una de las primeras formas de generar también este tipo de sensaciones es la música, siempre va a ser la música. Entonces, esos serían como los elementos a los que yo podría hacer referencia en ese juego ahí de sensaciones y que también obviamente depende del material del que uno parta y del objetivo también que tenga ese relato y del público al que yo quiera llegarle con ese relato. Entonces, creo que esa es una de las apuestas chéveres que uno puede hacer con estos nuevos formatos, a lo que hablábamos ahora de lo digital, del podcasting, de la experimentación sonora, de la soundscape, que hoy en día te permiten hacer muchas cosas porque el público está más abierto. El público ya no consume, como decíamos al inicio, el audiolibro únicamente que me diga los pájaros vuelan y salen los pajaritos y el viento soplaba y sopla el viento. Ya eso ya no estamos en ese nivel. Ahora la gente quiere más esto, quiere vivir esa experiencia, quiere sentirse de alguna forma inmerso en ese espacio, inmerso en esa situación, y nosotros pues tenemos como las herramientas hoy en día para jugar a eso. Bueno, para ir terminando, yo quiero hacer una reflexión cortita. Hemos tratado de compartirles, Santiago y yo, como representantes de este grupo o equipo
de creación, el reto que ha sido construir cosas como Caminos de Hierro, como Los Ficcionarios, eh, y es difícil, es muy, muy difícil. No es un trabajo que podamos decir que hacemos de la noche a la mañana. Solo les cuento que para hacer una expedición es el proyecto de todo un año lograr una expedición. Es decir, todo el año para conseguir 2 horas de audio. Y sin embargo no es imposible y si ustedes quieren hacerlo, se puede. Lo que he aprendido yo de estas expediciones y de este trabajo, ¿qué necesito para conseguir crear un ambiente sonoro? Necesito un micrófono, un equipo de grabación y en principio todos tenemos de eso en el celular. Obvio que hay muchas mejores calidades, siempre va a haber mejor calidad para grabar, siempre va a haber un micrófono más sofisticado, pero siempre hay un micrófono a la mano. Con eso empieza la aventura. Segundo, tenemos nuestras voces. Tenemos nuestra voz, entonces ya tenemos la capacidad de capturar sonidos de los ambientes, la capacidad de capturar nuestras voces y la posibilidad con los sistemas de edición que existen, que son variadísimos y yo, pues, que soy más bien bestia para la tecnología, he aprendido a manejar, es decir, son sencillos, la posibilidad de manipular esos materiales. Con esas tres, más la creatividad y la imaginación, uno sale adelante con una propuesta sonora y empezando a explorar va encontrando su camino. Entonces también quiero que esto sea una invitación. Este trabajo no es difícil porque haya que tener muchas cosas. Es difícil por el tamaño, por la ambición que tiene, pero cualquiera podría acercarse a la construcción de un universo sonoro con los recursos que tiene a la mano, en principio, con sus dispositivos móviles. Y ahí empezar a hacer la experiencia. ¿Tú qué opinas, Santiago? Pues sí, de hecho iba a hacer referencia a eso. Hoy en día el boom del podcasting particularmente es porque todos lo podemos hacer. O sea, más allá de que sea un formato o tenga alguna duración específica o tenga algún tipo de requerimiento específico, es esa particularidad de que todos hoy con cualquier herramienta que dispongamos podemos ser podcasters y creo que ese ha sido el encanto que tiene. Obviamente hay algunos con mucho más proceso, con mucho más trabajo de mayor complejidad y hay otros muy sencillos que los hacen personas en su casa y creo que no puedo, digamos, como decir uno es más exitoso que otro porque en definitiva lo que marca es el contenido, es a lo que yo le apuesto y sobre todo cómo logro enganchar a la gente y cómo la logro conquistar. Yo puedo tener un producto muy elaborado, pero no tener ese ángel, digámoslo así, para atraer a mi público y otra persona con algo muy sencillo puede lograr que durante media hora, una hora yo me conecte con esa persona. Entonces creo que hoy en día tenemos ese plus que las herramientas están ahí. Cuando viajen, eso es algo que yo siempre pienso y he empezado a practicar, sobre todo después de estas experiencias, es al lugar al que vayan, traten de grabar cosas que ustedes saben que de alguna otra forma son muy difíciles de recrear. Hay personas que se dedican a hacer folies profesionalmente, pero aún así hay escenarios, hay respuestas, hay acentos, hay muchas cosas que no se pueden reconstruir, digámoslo así, en un estudio o que son muy difíciles de reconstruir con naturalidad en esos espacios o conseguir en bancos de sonido así específicos como nosotros lo necesitemos. Entonces creo que la apuesta un poco ahí de los que nos encanta este tema de recrear sonoramente las cosas es graben lo que necesiten, lo que quieran, lo que ustedes vean en cada viaje que hagan, traten de hacerse un banco de sonidos y siempre que lo hagan traten de hacerlo, digamos, lo más detallado como hablábamos ahora con Eduardo posible, cosa de que el día que lo requieran sepan dónde lo pueden encontrar, sepan que tienen la disponibilidad de acoger esos audios para otras cosas y digamos que siempre traten de darle un poco rienda suelta a lo que se imaginen que técnicamente de alguna forma uno lo puede lograr. O sea, la limitante en este momento ya no se vuelve tanto la herramienta, sino es más como lo que yo quiera contar. O sea, cómo armo mi relato, cómo le doy una línea a ese relato y ya después uno lo resuelve. Pero sí, en primera instancia es eso, es tener como esa curiosidad y esa inquietud siempre por donde yo vaya, recojo el material que necesito, que en algún momento todo va a servir. O sea, como les decía al inicio, esto se vuelve de alguna forma un banco gigante que estamos recogiendo para Colombia y que seguramente nos va a servir no solo para estas dos expediciones, sino va a seguir nutriendo y nutriéndose de las próximas que se hagan a futuro. Y bueno,
se nos acaba el tiempo. Agradezco muchísimo a la Feria Internacional del Libro de Bogotá por este espacio, a Radio Nacional de Colombia por su apoyo. Recuerden, ahí están los materiales en radionacional.co. Ahí encuentran todo lo que hemos producido, Caminos de Hierro, Expedición Vorágine, Entre Líneas, el ficcionario y demás. Y pues Santiago, muchísimas gracias. Ha sido un placer y hasta aquí esta conversación para ustedes, nuestros queridos oyentes, nuestro público en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Chao.